Capítulo 1. La emboscada. Estaba sentada frente a Rodrigo en nuestro restaurante favorito de mariscos. Ese con vista al océano donde siempre se escucha el sonido de las olas, rompiendo contra las rocas. 8 años de matrimonio. Y ahí estaba él, presentándome a su secretaria embarazada, Isabela, como si fuera una nueva adquisición empresarial. Ella tenía esa sonrisita suficiente en el rostro, una mano descansando protectoramente sobre su vientre abultado, mientras Rodrigo anunciaba que estaban esperando un bebé juntos, y que querían nuestra casa en el divorcio. La audacia de ambos hizo que la sangre se me helara en las venas. No me lo esperaba, pero antes de continuar, déjame contarte dónde comenzó todo esto. No fue el anuncio del embarazo, ni su sonrisita, ni la forma en que Rodrigo se estiró por la mesa para tomar su mano de manera tan posesiva. Él siempre había sido ambicioso, claro, pero esto era un nuevo nivel de traición, incluso para él. La luz del atardecer iluminó la pulsera de diamantes de Isabela, mientras sorbía su agua con gas, actuando como si no acabara de destruir el matrimonio de alguien. A su lado estaba Rodrigo, todo pulido en su traje italiano que yo había elegido y pagado la Navidad pasada. Su expresión era una mezcla de desafío y culpa. El restaurante zumbaba a nuestro alrededor, meseros deslizándose entre las mesas, copas tintineando, risas de comensales cercanos, todos ajenos a la bomba que acababa de ser detonada en nuestra mesa. Isabela siguió tocándose el estómago, un recordatorio teatral de lo que supuestamente estaba creciendo dentro de ella, el bebé de Rodrigo, su futuro, el fin del mío. Creemos que es mejor ser honestos sobre esto, dijo Rodrigo, su voz firme como cuando presentaba cifras trimestrales a la junta directiva. Isabela tiene 4 meses de embarazo. Queremos formar nuestra familia en la casa. Es perfecta para criar niños. Nuestra casa, la que yo había diseñado habitación por habitación, la que la herencia de mi abuela había pagado, la que había pasado 3 años renovando mientras Rodrigo trabajaba hasta tarde, aparentemente con Isabela inclinada sobre su escritorio. La miré más de cerca ahora, a esta mujer que había sido la asistente de mi esposo durante 2 años. No era extraordinaria, solo más joven. Su cabello castaño con mechas caramelo caras, sus uñas profesionalmente arregladas, su vestido de maternidad probablemente comprado con la tarjeta de crédito, a la que había agregado el nombre de Rodrigo. Ella sostuvo mi mirada sin inmutarse, esa sonrisita insufrible aún jugando en sus labios. Qué conveniente, dije, manteniendo mi voz baja, medida. ¿Y estás segura de que el bebé es de Rodrigo? Su sonrisita vaciló por una fracción de segundo, solo una pequeña grieta en su compostura, pero la capté. Rodrigo se tensó a su lado. Por supuesto que es mío, espetó, defensivo, demasiado defensivo. Hemos sido cuidadosos con la documentación, como si esto fuera otro contrato que estaba negociando. Me pregunté qué tipo de documentación tenían. ¿Una prueba de embarazo casera? ¿Una visita al doctor? Ciertamente no una prueba de paternidad. No todavía. Tomé mi copa de vino, un Cabernet del 2015 que costaba más que los zapatos de Isabela, y bebí lentamente. El restaurante de repente se sintió demasiado cálido, demasiado lleno, pero me negué a mostrar una sola grieta en mi compostura. 8 años con Rodrigo me habían enseñado que mostrar debilidad solo invitaba a los depredadores. Ya veo, dije finalmente, dejando mi copa con cuidado. Y nos dices esto ahora porque queremos ser justos, interrumpió Isabela, su voz melosa. Rodrigo dice que eres razonable. Queremos evitar un divorcio complicado. Si aceptas dejarnos tener la casa, podemos dividir los otros bienes como quieras. La casa valía $38 millones en el mercado actual. Los otros bienes que tan casualmente desestimaba, valían quizás la mitad de eso. Todo lo demás estaba a mi nombre de todos modos. No es que ellos lo supieran. Rodrigo asintió, inclinándose hacia adelante. Es la solución sensata, Patricia. No necesitas todo ese espacio. Vamos a necesitar las habitaciones para el cuarto del bebé, y tal vez más niños después. Casi me reí de su presunción. Más niños. Como si el que estaban agitando frente a mí fuera legítimo. Como si su relación durara lo suficiente para más niños. Como si alguna vez les daría mi casa. En lugar de reírme, tomé otro sorbo de vino, y los estudié a ambos. Rodrigo en su traje caro, Isabela, con su mano aún protectoramente en su vientre, ambos tan seguros de que me tenían acorralada. Pensaron que me derrumbaría, gritaría, lloraría,
suplicaría. Cualquier cosa para darles la ventaja en lo que asumían, sería una negociación emocional. No me conocían tan bien como pensaban. ¿Cuándo comenzó?, pregunté, más para observar sus reacciones que para realmente aprender la respuesta. Rodrigo se movió incómodamente. Patricia, ¿eso realmente importa ahora? Compláceme. La sonrisa de Isabela se tensó. Hace como 1 año y medio. Simplemente pasó, como un accidente automovilístico o una tormenta de verano. No una serie de decisiones deliberadas día tras día, durante 18 meses. Asentí lentamente, absorbiendo esta confirmación de lo que ya había sospechado. Y el bebé nacerá el 15 de agosto, dijo Isabela, rápidamente, su mano haciendo otro movimiento circular en su estómago. Hice los cálculos rápidamente. 4 meses de embarazo significaba concepción en diciembre, la semana que Rodrigo supuestamente estaba en una conferencia de finanzas en San Diego, la misma semana que había rastreado su teléfono a un hotel a solo 30 minutos de nuestra casa. El mesero se acercó, sintiendo la tensión en nuestra mesa, pero profesional enough para ignorarla. ¿Alguien gusta postre?, preguntó, su voz deliberadamente alegre. No, dije, mis ojos nunca dejando el rostro de Rodrigo. Solo la cuenta, por favor. El mesero asintió y se retiró. Frente a mí, Rodrigo e Isabela intercambiaron una mirada. Alivio de que esta cena incómoda estuviera terminando. Certeza de que habían entregado su ultimátum exitosamente. Busqué mi bolso, un Hermès de cuero elegante que había sido un regalo para mí misma, cuando cerré mi primer cliente importante para la firma. Rodrigo se había quejado del gasto en ese momento. Ahora entendía que no era el precio lo que le molestaba. Era mi éxito. Necesitaré tiempo para pensar en todo esto, dije, mi voz firme a pesar de la rabia que hervía bajo mi piel, y consultar con mi abogado. Rodrigo frunció el ceño. No hagas esto difícil, Patricia. Estamos tratando de ser adultos sobre esto. Casi sonreí ante eso. Adultos. Como si esconderse durante 18 meses, y luego emboscar a tu esposa con tu amante embarazada en su restaurante favorito, fuera el epítome de la madurez. No estoy haciendo nada difícil, repliqué, firmando el cheque que el mesero había colocado discretamente en la mesa. Simplemente estoy siendo minuciosa. Tú me enseñaste eso, ¿recuerdas? Me levanté alisando mi vestido, una funda azul profundo, que enfatizaba mi figura, que aún estaba esbelta a los 36. Los ojos de Isabela me examinaron, evaluando, comparando. La dejé mirar. Podría tener juventud, pero yo tenía algo mucho más valioso. Estaré en contacto, dije, dejando efectivo para la propina. Disfruten su velada. Salí sin esperar su respuesta, mis tacones haciendo clic contra los pisos de madera, la espalda recta, la cabeza alta. Otros comensales levantaron la vista, mientras pasaba, pero no los vi. Mi mente ya estaba corriendo hacia adelante, calculando movimientos y contramovimientos, armando las piezas de un plan que se había estado formando desde la primera vez que sospeché de la infidelidad de Rodrigo. Afuera, el aire del océano estaba fresco contra mi piel acalorada. Respiré profundamente, dejando que llenara mis pulmones, estabilizándome contra la barandilla que daba a la playa. Detrás de mí, podía sentir sus ojos observando a través de las ventanas de vidrio del restaurante. No me di vuelta, no necesitaba hacerlo. Pensaron que habían ganado antes de que la batalla hubiera comenzado. Pensaron que me habían tomado desprevenida con su pequeño anuncio. Lo que no sabían, lo que no podían saber posiblemente, era que me había estado preparando para este momento más tiempo del que habían estado teniendo su aventura, y apenas estaba comenzando. Capítulo 2. La preparación. La mañana llegó y estaba despierta antes de la alarma, vestida con una falda lápiz color carbón y una blusa de seda crema antes de que Rodrigo siquiera se moviera. Cuando finalmente abrió los ojos, estaba parada frente al espejo, abrochándome aretes de diamantes en las orejas, un regalo del 5º aniversario de él, de cuando aún se esforzaba. Te levantaste temprano, dijo, su voz espesa por el sueño y el cansancio. Reunión con clientes, repliqué, mi tono agradable pero distante, el tipo de voz que usarías con un colega que no te gusta particularmente, pero con quien tienes que mantener relaciones profesionales. Se sentó, estudiándome, sobre anoche. Ahora no, Rodrigo. Lo corté suavemente. Tengo una cita a las 9. Podemos discutirlo después. Antes de que pudiera responder, tomé mi maletín y salí, dejándolo sentado en la cama, desconcertado por mi compostura. La pequeña victoria me energizó, mientras conducía a encontrarme con Natalia. El primer paso para recuperar todo lo que Rodrigo e Isabela pensaron que habían reclamado. Conduje a casa en silencio,
la carretera costera extendiéndose oscura y vacía ante mí, sin radio, sin llamadas telefónicas, solo el ronroneo del motor de mi Audi y el ritmo constante de mis pensamientos. El reloj del tablero marcaba las 9:47 de la noche, ni siquiera 3 horas desde que Rodrigo me había mandado un mensaje pidiendo que me encontrara con él en Océanos, para una discusión importante, así la había llamado, como si estuviéramos decidiendo sobre azulejos de cocina, y no desmantelando 8 años de matrimonio. Me detuve en nuestro camino circular, las luces de seguridad iluminando la fachada de estilo mediterráneo de la casa que Isabela ahora quería para ella. 3 pisos de trabajo en piedra personalizada, ventanas arqueadas y balcones de hierro forjado, encaramada en el acantilado con vistas panorámicas del océano. Había encontrado la propiedad, organizado la compra, supervisado cada aspecto de la renovación. Rodrigo simplemente había asentido en aprobación a mis elecciones, mientras trabajaba hasta tarde con su secretaria. Adentro, me quité los tacones y caminé descalza por el vestíbulo de mármol hacia mi oficina en casa. No la habitación de caoba con paneles que usaba Rodrigo, mi espacio, una suite de esquina llena de luz que había diseñado yo misma, con estantes del piso al techo, y un escritorio mirando al océano. Me serví 2 dedos de Macallan, puro, y me hundí en mi silla. Tiempo para pensar, tiempo para planear. Abrí mi laptop y saqué una carpeta etiquetada, Renovaciones Casa de Playa, suficientemente inocua si Rodrigo alguna vez husmeaba, cosa que nunca hacía. Adentro había documentos que no tenían nada que ver con muestras de azulejos o pintura, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, números de cuentas offshore, y correspondencia con mi investigador privado, Natalia. Natalia había valido cada centavo de su considerable tarifa, ex FBI, ahora freelance. Había estado monitoreando las actividades de Rodrigo durante los últimos 7 meses, no porque fuera una esposa celosa, porque era una mujer de negocios cautelosa. Cuando aparecieron las primeras señales de infidelidad de Rodrigo, no lo había confrontado con lágrimas. Había comenzado a prepararme. Bebí mi whisky y abrí el reporte más reciente de Natalia, fechado apenas 3 semanas atrás. Fotos de Rodrigo e Isabela entrando a un hotel. Registros financieros mostrando que Rodrigo había abierto una cuenta corriente separada y estaba transfiriendo pequeñas cantidades, nunca lo suficiente para activar alertas, pero constantes. Lo más interesante, fotos de vigilancia de Isabela reuniéndose con otro hombre varias veces, incluyendo durante el periodo cuando habría concebido. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a Natalia. Hicieron su movimiento. Anuncio de embarazo afirmando que es de él. Necesito todos los materiales listos para mañana. Su respuesta llegó en segundos. Ya compilando. Reunión a las 9 de la mañana. Perfecto. Repliqué. Y luego dejé mi teléfono. Caminé hasta la ventana, whisky en mano, y miré el océano oscuro. La luz de la luna plateaba las olas, un ritmo constante contra los acantilados abajo. Hace 8 años, había estado deslumbrada por el encanto de Rodrigo. Su pulimiento cosmopolita, tan diferente de los valores sólidos del Medio Oeste con los que había crecido. Hace 6 años, nos habíamos mudado a esta casa, y creí que estábamos construyendo una vida juntos. Hace 3 años, me convertí en socia de mi firma legal, especializándome en casos de divorcio de alto patrimonio neto. La ironía no se me escapaba. Hace 1 año, encontré el primer recibo de hotel, y algo había cambiado dentro de mí, no dolor, sino claridad. Había comenzado a mover activos, documentar todo, preparándome para este momento inevitable con la precisión calculada, que me había convertido en la socia más joven en la historia de mi firma. Isabela no sabía en lo que se estaba metiendo, Rodrigo tampoco. Mi teléfono zumbó de nuevo. Esperanza, mi amiga más antigua, y la socia gerente de mi firma. ¿Estás bien? ¿Pasó la reunión? Le mandé un mensaje de vuelta. Sí, quieren la casa. Ella está embarazada. Supuestamente de él. 3 puntos pulsaron mientras escribía. Luego esos cabrones. ¿Cuál es tu movimiento? Reunión con Natalia mañana. Pasaré por la oficina después. Necesito tus ojos en algo. Liberaré mi horario. Y Patricia, destrúyelos. Sonreí por primera vez esa noche. Esperanza había sido mi compañera de cuarto en la escuela de leyes. Había sostenido mi mano durante el funeral de mi padre. Había sido mi testigo cuando Rodrigo y yo nos fugamos a Santorini. Nunca le había gustado él. Nunca había confiado en su encanto demasiado perfecto. Está actuando su vida, no viviéndola.
Había dicho una vez, y debería haber escuchado. Escucharía ahora. Mi teléfono zumbó otra vez. Rodrigo, esta vez. ¿Vienes a casa esta noche? La pregunta llevaba capas de significado. Estaba demasiado emocional para enfrentarlo. ¿Estaría quedándome en un hotel para atender mis heridas? ¿Estaba haciendo esto difícil? Le escribí una sola palabra. Sí, que se preguntara qué significaba eso. Que pasara la noche perplejo, incierto sobre si estaba regresando a empacar mis cosas, o a suplicarle que reconsiderara. La ambigüedad lo torturaría más que cualquier diatriba furiosa. Terminé mi whisky, y me dirigí arriba al dormitorio principal. Nuestro dormitorio, con la cama king personalizada que había elegido, las sábanas de hilo que había ordenado, la vista de la costa de la que me había enamorado. Me cambié a pijamas de seda, me quité el maquillaje con eficiencia práctica, y me deslicé entre las sábanas de mi lado de la cama. Cuando Rodrigo finalmente llegó a casa a las 11:42, estaba acostada allí, ojos cerrados, respirando el ritmo profundo del sueño. Lo sentí pausar en el umbral, observándome, escuché sus pasos cautelosos por la alfombra, sentí su confusión al encontrarme allí, pacífica, no movida por su anuncio bomba. Había esperado lágrimas, gritos, una confrontación. En su lugar obtuvo silencio, y el silencio perturbaba a Rodrigo más que cualquier otra cosa. Se deslizó al baño, y escuché la ducha corriendo. Cuando finalmente vino a la cama, se quedó en su borde, cuidadoso de no cruzar la frontera invisible entre nosotros. Mantuve mi respiración constante, no dándole nada. En la oscuridad, me enfoqué en el plan que se formaba en mi mente. No venganza. Eso era demasiado emocional, demasiado desordenado. Esto era estrategia, pura y quirúrgica. Rodrigo me había enseñado su importancia durante nuestros primeros años juntos. Cuando aún me estaba mentoreando en lugar de socavando. Nunca les dejes ver tu próximo movimiento. Había dicho una vez, explicando cómo había superado a un rival por una promoción. Mantén tus cartas ocultas hasta que estés listo para ganar todo el juego. Había aprendido esa lección bien, demasiado bien para su propio bien. Capítulo 3. La prueba. El edificio médico del centro era elegante y anónimo. Sus ventanas tintadas no revelaban nada de las actividades dentro. Llegué 15 minutos temprano, como era mi costumbre, y esperé en el vestíbulo. 10 minutos después apareció Rodrigo, su expresión estrictamente controlada, mientras se acercaba al mostrador de recepción. No me había visto todavía. Lo observé firmar, notando la tensión en sus hombros, la forma en que seguía revisando su teléfono. No había Isabela a la vista. Señor Vázquez, llamó la recepcionista. El doctor Catri está listo para usted. Cuando Rodrigo se dirigió hacia el pasillo, finalmente me vio sentada en la esquina. Se congeló momentáneamente, claramente no preparado para mi presencia. Me levanté suavemente y caminé hacia él. Me sorprende verte aquí, dijo, voz baja. Soy parte de la prueba de paternidad, repliqué con calma. Mis abogados aconsejan que sea testigo del procedimiento, para mantener la cadena de custodia. Su mandíbula se tensó. Eso no es necesario. Tal vez no, pero estoy aquí de todos modos. La recolección en sí tomó menos de un minuto. Un hisopado rápido dentro de la mejilla de Rodrigo, sellado en un contenedor a prueba de manipulaciones, etiquetado y firmado. Durante todo el proceso evitó mi mirada, enfocándose en su lugar en una acuarela genérica en la pared. Afuera en el estacionamiento, Rodrigo finalmente me confrontó. ¿Era realmente necesario que estuvieras aquí en persona? Su voz tenía un filo que reconocí, el tono que usaba cuando se sentía acorralado. Sí, dije simplemente, esto es solo un juego de poder. Patricia, ambos lo sabemos. Lo miré fríamente. No, Rodrigo, esto es debida diligencia, algo que tú me enseñaste la importancia. Sus ojos se entornaron. ¿Y qué exactamente esperas probar con esta prueba? Espero establecer hechos. Si el niño es tuyo o no, no cambia mi posición sobre la casa, pero podría cambiar la tuya, o la de Isabela. Se acercó más, bajando la voz aunque no había nadie cerca. ¿Crees que está mintiendo sobre el bebé? Sostuve su mirada firmemente. Creo que la verificación es prudente antes de tomar decisiones que cambien la vida. Un destello de duda cruzó su rostro, solo una grieta momentánea en su certeza, pero la capté. Estaba considerando la posibilidad por primera vez quizás. Las 48 horas que te di para considerar mi oferta de acuerdo expiran mañana, le recordé. Sugiero que pienses cuidadosamente sobre tu posición. Sin esperar su respuesta, me dirigí a mi auto, sintiendo sus ojos en mí todo el camino. Mientras me alejaba,
Lo vislumbré en mi espejo retrovisor, parado inmóvil en el estacionamiento, teléfono presionado contra su oreja. Fase 1 completa. En mi oficina, Esperanza estaba esperando con Natalia, ambas mujeres revisando documentos esparcidos por mi mesa de conferencias. Levantaron la vista cuando entré, preguntas en sus ojos. La muestra ha sido recolectada, confirmé. Está alterado. Natalia asintió, empujando una carpeta hacia mí. Esto debería alterarlo más. Identificamos al otro hombre de Isabela. Abrí la carpeta para encontrar fotografías y un perfil detallado. Carlos Richardson, 32 años, entrenador personal en el gimnasio exclusivo, donde tanto Isabela como Rodrigo tenían membresías. En las fotos, Isabela y Carlos fueron capturados en varios momentos íntimos durante los últimos 8 meses, incluyendo durante el periodo crítico, cuando habría ocurrido la concepción. No tiene idea de que estaba viendo a ambos simultáneamente, continuó Natalia. Basándome en nuestra vigilancia, estaba con Carlos al menos 2 veces por semana, incluyendo estancias nocturnas en su departamento. La línea de tiempo lo convierte en un padre muy posible. ¿Qué hay del mismo Richardson? ¿Sabe sobre el embarazo? Pregunté. Ahí es donde se pone interesante, dijo Natalia, volteando a otra sección del reporte. Ella le dijo que había tenido un aborto espontáneo hace 2 meses. Tenemos intercambios de texto confirmándolo. Él estaba devastado. Aparentemente había estado emocionado sobre convertirse en padre. Absorbí esta información lentamente. Isabela no solo había estado engañando con Rodrigo, había estado engañando a él. Y no solo había mentido sobre la paternidad, había deliberadamente roto el corazón de un hombre, mientras usaba el embarazo para asegurar su futuro con otro. No nos acercamos a él todavía, decidí. Pero nos aseguramos de que Rodrigo se entere de él antes de la fecha límite del acuerdo mañana. Una entrega anónima de fotos seleccionadas debería lograr eso. La estrategia estaba tomando forma. Crear duda entre Rodrigo e Isabela. Aplicar presión a través de la fecha límite que se acercaba. Y retener nuestra evidencia más fuerte, para cuando fuera más efectiva. Que las fotos seleccionadas sean entregadas a Rodrigo esta noche. Instruía Natalia. Nada que revele cuánto sabemos, solo lo suficiente para plantar la semilla de duda sobre la fidelidad de Isabela. Esa noche, mi teléfono zumbó con un texto de Rodrigo. Necesitamos hablar en persona esta noche, le escribí. Esta noche no. Estoy preparándome para la corte mañana, disponible para una llamada a las 9 de la mañana. Su respuesta llegó rápidamente. Esto es importante, Patricia. También lo es mi trabajo, repliqué. 9 de la mañana de bebé. Dejé mi teléfono y regresé a mi preparación. Cualquier revelación o negociación que estuviera planeando tendría que esperar hasta que hubiera tenido tiempo de absorber la primera pieza de evidencia contra Isabela. Para la mañana el frente unido que habían presentado en nuestra reunión probablemente mostraría grietas significativas, y eso era exactamente lo que necesitaba para mi próximo movimiento. A las 9 de la mañana precisas sonó el teléfono de mi oficina. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar, manteniendo mi voz profesionalmente neutral. Patricia Mendoza, necesitamos reunirnos en persona. La voz de Rodrigo estaba tensa, controlada pero con una urgencia subyacente que no había escuchado antes. No por teléfono. Estoy en deposiciones hasta el mediodía, repliqué aunque mi mañana estaba realmente despejada. Hacerlo esperar era estratégico. Amplificaría cualquier duda que las fotografías hubieran plantado. Puedo reunirme contigo a la 1 en el Capital Grill. Mediodía contraofertó. En la casa. Esto es privado. Hice una pausa, considerando. Reunirse en la casa le daba ventaja de campo local, pero también presentaba oportunidades. Bien, mediodía. Cuando llegué, el auto de Rodrigo ya estaba en el camino de entrada. Entré usando mi llave, notando con satisfacción que no había cambiado las cerraduras, una señal pequeña pero reveladora de que no estaba completamente confiado en su posición. Lo encontré en la terraza, parado de espaldas a la puerta, manos agarrando la barandilla mientras miraba el océano. No se volteó cuando salí, aunque debe haber escuchado mis pasos. ¿Es verdad?, preguntó sin preámbulos. ¿Sobre Isabela y este entrenador? Dejé mi bolso sobre la mesa y lo miré firmemente. Tú dime, ¿recibiste alguna información? Me imagino. No juegues, Patricia. Su voz se alzó ligeramente. ¿La hiciste seguir? Tuve varios asuntos investigados como parte de mi debida diligencia. ¿Qué exactamente recibiste? Se pasó una mano por el cabello. Fotos. Ella con otro hombre.
fechas que coinciden con cuando habría quedado embarazada. Asentí ligeramente, ni confirmando ni negando mi participación. Eso sí, plantea preguntas. ¿Dónde está Isabela ahora? Pregunté. En su departamento. No estuvimos de acuerdo sobre cómo manejar esto. Has estado planeando esto por un tiempo, ¿verdad? ¿No te sorprendió la aventura? El anuncio del embarazo de Isabela. Estabas lista. Elegí mis siguientes palabras cuidadosamente. He estado consciente de ciertas inconsistencias en nuestro matrimonio por algún tiempo. Tomé medidas prudentes para protegerme. Cualquier buen abogado haría lo mismo. ¿Qué más? Su voz era silenciosa ahora, casi resignada. ¿Qué más has estado preparando que no sé? Esta era la apertura que había estado esperando. El momento para revelar lo suficiente de mi ventaja oculta para cambiar las dinámicas de poder de manera decisiva sin mostrar toda mi mano. Archer Holdings, dije simplemente. Su ceño se frunció en confusión momentánea. Luego se aclaró cuando el reconocimiento llegó. La LLC que posee esta casa. ¿Qué hay de ella? Me senté frente a él, manteniendo contacto visual constante. Tienes un interés del 5% en Archer. Yo controlo el 70%. El 25% restante es manejado por Eduardo como fideicomisario. Me miró, procesando esta información. Eso no puede estar bien. Las leyes de propiedad comunitaria no se aplican a activos apropiadamente segregados antes y durante el matrimonio. Terminé por él. Mi herencia financió la compra de esta casa a través de Archer. El rastro de papel es impecable. ¿Has estado jugando conmigo todo este tiempo?, dijo, la ira finalmente rompiéndose a través de su shock. No, Rodrigo, he estado protegiéndome. Hay una diferencia. Me incliné ligeramente hacia adelante. Y hay más. Página 32 sección 7.8, contiene una cláusula de moralidad. Los miembros que se involucren en conducta perjudicial para los intereses de la compañía pueden ser obligados a vender su interés de vuelta a una tasa predeterminada. ¿Qué conducta? Su confusión regresó. Infidelidad documentada con una empleada de la compañía calificaría. Isabela nunca trabajó para Archer. Sí lo hizo, brevemente el verano pasado, organizando nuestros archivos corporativos. Firmaste la autorización para su contrato temporal, otro documento que aparentemente no leíste cuidadosamente. La realización lo golpeó visiblemente. No solo que podía perder la casa, sino que podía perder toda su participación del 5% en lo que ahora entendía era una compañía holding sustancial. Por eso has estado tan calmada, dijo lentamente. Ya sabías que me tenías acorralado. Prefiero pensar en ello como estar preparada, repliqué. Mi oferta de acuerdo se mantiene hasta las 5 de la tarde hoy. Es generosa considerando las circunstancias. Me levanté, tomando mi bolso. La elección es simple, Rodrigo. Acepta mi oferta y sigue adelante con tu vida, con o sin Isabela dependiendo de lo que revele la prueba de paternidad. O lucha conmigo en la corte, donde me veré forzada a presentar evidencia que probablemente dañaría tu reputación profesional considerablemente más que la mía. ¿Crees que has ganado?, dijo, su voz plana. Me detuve en la puerta de la terraza. Esto no se trata de ganar, se trata de consecuencias. Tomaste decisiones repetidamente durante más de un año. Ahora estás enfrentando los resultados de esas decisiones. Capítulo 4. El aliado inesperado apenas había regresado a mi oficina, cuando Esperanza apareció en mi puerta, su expresión una mezcla de emoción y preocupación. Rodrigo, acaba de llamar a Arturo Walsh, dijo sin preámbulos. Mi estómago se tensó ligeramente. Arturo Walsh era uno de los abogados de divorcio más agresivos de la ciudad, conocido por tácticas de tierra arrasada y honorarios astronómicos. Que Rodrigo lo hubiera contactado sugería que no estaba listo para rendirse tan fácilmente como había anticipado. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, gesticulándole que cerrara la puerta. Carlos Richardson llamó a Natalia, explicó Esperanza, tomando asiento frente a mí. Isabela se acercó a él esta mañana, entrando en pánico por las fotos. Él estaba furioso cuando supo que había mentido sobre el aborto espontáneo, y ahora estaba afirmando que el bebé era de Rodrigo. Aparentemente ha estado monitoreando sus llamadas desde entonces usando alguna aplicación que habían instalado previamente en los teléfonos del otro, y escuchó su conversación con Rodrigo sobre Walsh. Sí, ella convenció a Rodrigo de que la única manera de luchar fuego con fuego era contratar al abogado más despiadado posible, sin importar el costo. Procesé esta información cuidadosamente. Está desesperada. La cuestión de paternidad amenaza todo lo que ha estado planeando. Exactamente. Estuvo de acuerdo Esperanza.
Y Richardson quiere ayudarnos. Se siente usado, manipulado, quiere establecer paternidad él mismo. Este era un desarrollo inesperado, un aliado potencial emergiendo de la misma complicación que Isabela había creado. ¿Qué exactamente está ofreciendo? Evidencia de ADN. Tiene un cepillo de pelo de ella de cuando se quedaba en su departamento, además de textos discutiendo su relación sexual durante la ventana de concepción. Está dispuesto a someter su propio ADN para establecer paternidad una vez que nazca el bebé. Organiza una reunión. Pero no aquí. Usa la sala de conferencias en el Hotel Stanley. Terreno neutral. Quiero evaluar su confiabilidad antes de incorporarlo completamente a nuestra estrategia. Mientras Esperanza se iba a hacer arreglos, llamé a mi hermano. ¿Está sucediendo?, dije cuando Eduardo contestó. Rodrigo contrató a Arturo Walsh. Eduardo silbó bajo. La opción nuclear. ¿Sabías que podría hacerlo? Sí. Pero esperaba evitarlo. Te necesito aquí tan pronto como sea posible. Ya estoy empacando, me aseguró. Hay un vuelo de las 3:15 desde Chicago. Puedo tomarlo. Todo lo demás está listo de tu lado. Esperanza está contactando al juez Winters ahora. A la 1:30 salí hacia el Hotel Stanley, tomando una ruta circuitosa para asegurar que no me siguieran. Walsh era conocido por contratar investigadores privados propios, y no lo pondría más allá de él comenzar vigilancia inmediatamente. Carlos Richardson ya estaba esperando en la sala de conferencias privada cuando llegué, más joven de lo que había esperado. Atlético pero con un rostro inteligente y ojos vigilantes. Se levantó cuando entré, extendiendo su mano. Señora Vázquez, gracias por reunirse conmigo. Señorita Mendoza, profesionalmente, corregí gentilmente estrechando su mano. Por favor, siéntese. Quiero disculparme. No tenía idea de que Isabela estaba casada cuando comenzó nuestra relación. Me dijo que estaba divorciada. No estoy aquí por disculpas, señor Richardson. Estoy interesada en establecer hechos. El bebé es mío. Estoy seguro de ello. El tiempo se alinea perfectamente con un fin de semana que pasamos juntos en Carmel. ¿Y cuándo le dijo sobre el supuesto aborto espontáneo? Hace 2 meses. Estaba llorando, devastada. La consolé. Le dije que podíamos intentar de nuevo cuando estuviera lista. Su expresión se endureció. Luego ayer la vi bajándose de un auto, claramente embarazada. ¿Estás dispuesto a proporcionar una muestra de ADN y potencialmente testificar si esto va a la corte? Absolutamente, dijo sin vacilación. Ese es mi hijo. Tengo derechos y estoy preparado para luchar por ellos. Lo estudié por un momento más. Luego tomé mi decisión. Señor Richardson, creo que podemos ayudarnos mutuamente. Las oficinas legales de Walsh & Partners ocupaban todo el piso 42 del segundo edificio más alto de la ciudad. A las 10 de la mañana precisas de la mañana siguiente, salí del elevador al área de recepción de pisos de mármol, Esperanza y Eduardo flanqueándome como guardias. Estaba vestida para la batalla en un traje carbón a medida. Esperanza llevaba su negro característico mientras Eduardo proyectaba autoridad confiada en azul marino. Hacíamos un trío formidable. La puerta de la sala de conferencias se abrió para revelar al mismo Arturo Walsh parado al frente de una mesa masiva. Cabello plateado, impecablemente vestido con la sonrisa practicada de un gran tiburón blanco. Patricia, dijo usando mi nombre de pila deliberadamente. Gracias por venir. He escuchado cosas notables sobre tu trabajo. Detrás de Walsh estaba Rodrigo, llevando lo que reconocí como su expresión de reunión de junta. Para mi sorpresa, Isabela se sentó a su lado, vestida conservadoramente en un vestido de maternidad azul marino, su mano posesivamente en su brazo. Su frente unido aparentemente había sido reconstruido durante la noche. Por favor, siéntense, gesticuló Walsh grandiosamente. Aprecio que hayan acordado a esta reunión, comenzó Walsh. Creo en explorar soluciones amigables antes de que las posiciones se entrincheren. Siempre estoy abierta a discusión razonable, repliqué. Walsh sonrió. Excelente. Entonces abordemos el elefante en la habitación, tu posicionamiento respecto al hogar marital. No es una interpretación, Arturo. Es hecho documentado, intervino Eduardo suavemente. Archer Holdings posee la propiedad, y el acuerdo operativo de Archer establece claramente los porcentajes de propiedad y condiciones. Walsh agitó su mano desdeñosamente. Los velos corporativos se perforan todos los días en la corte familiar. Durante este intercambio, Rodrigo permaneció silencioso, aunque podía ver tensión construyéndose en su mandíbula. Isabela, sin embargo, se inclinó hacia adelante. Esto no se trata solo de ley de propiedad, dijo, su mano moviéndose a su estómago. Se trata del futuro de un niño.
De familia. Sostuve su mirada directamente. Un niño cuya paternidad aún está por establecerse. Antes de discutir contraofertas, dije, debería informarte de un desarrollo. El señor Carlos Richardson se ha presentado reclamando paternidad del hijo de Isabela. El efecto fue inmediato. El rostro de Isabela se drenó de color mientras Rodrigo se volteó hacia ella con furia apenas contenida. Walsh mantuvo su compostura, pero capté el endurecimiento momentáneo de su agarre en su bolígrafo. Reclamos no sustanciados se hacen fácilmente, replicó Walsh después de un momento. Ya lo ha hecho, intervino Esperanza, deslizando una copia de la presentación de Richardson por la mesa. Esta mañana, la juez Winters ha sido asignada al caso. Los ojos de Walsh se entornaron ante la mención de la juez Winters. Esto no cambia nada sobre nuestra posición en la casa, dijo firmemente. Tal vez no, sonreí ligeramente, pero sí plantea preguntas interesantes sobre el fundamento de los reclamos de tus clientes respecto a estabilidad familiar, ¿no? La primera confrontación estaba establecida, las piezas estaban en movimiento, y Walsh estaba comenzando a darse cuenta de que podría haber subestimado a su oponente. Mi oferta original expira a las 5:00 p.m., hoy, declaré mientras nos preparábamos para irnos. Después de eso, cualquier resolución será considerablemente menos generosa. Mientras nos levantábamos para irnos, pude escuchar el comienzo de una acalorada discusión entre Rodrigo e Isabela. Su frente unido se estaba desmoronando bajo presión. Capítulo 5. La audiencia decisiva. La sala del tribunal estaba en silencio, mientras la juez Winters observaba a las partes reunidas por encima de sus gafas de lectura. Después de 2 semanas de maniobras legales siguiendo nuestra reunión en la oficina de Walsh, habíamos llegado a la audiencia preliminar que establecería el tono para todo el procedimiento de divorcio. Walsh había presentado mociones de emergencia, buscando posesión temporal de la casa de la playa, para Rodrigo e Isabela, citando el nacimiento inminente y la necesidad de estabilidad. Habíamos contraatacado con nuestras propias presentaciones, revelando la estructura de Archer Holdings y solicitando juicio sumario sobre el asunto de la propiedad. He revisado las presentaciones de ambas partes, comenzó la juez Winters. Antes de abordar los asuntos de propiedad, primero dictaminaré sobre la moción del señor Walsh, para excluir evidencia relacionada con Archer Holdings LLC. Walsh se enderezó ligeramente, confianza evidente en su postura. Esta era la piedra angular de su estrategia. Moción denegada, declaró la juez Winters de manera categórica. La confianza se drenó de la expresión de Walsh. La documentación proporcionada por la demandada establece claramente que Archer Holdings se formó para propósitos legítimos de protección de activos, financiado principalmente con fondos de propiedad separada heredados. La juez Winters continuó, respecto a la posesión temporal de la propiedad en 7421 Cliffside Drive. La Corte encuentra que el título está en manos de Archer Holdings LLC, en la cual la demandada mantiene interés controlador. Por lo tanto, se deniega la solicitud del peticionario para posesión temporal. El rostro de Rodrigo se oscureció mientras se inclinaba para susurrar urgentemente a Walsh. Además, agregó la juez Winters, dada la acción de paternidad pendiente presentada por el señor Richardson, esta corte no está persuadida por argumentos respecto a estabilidad familiar como justificación para asignación de propiedad en este tiempo. La mano de Isabela voló a su garganta. La narrativa cuidadosamente construida que había creado se estaba desmoronando ante sus ojos. Consejero, su moción de emergencia para manutención temporal en la cantidad de $20,000 mensuales también se deniega. Walsh intentó interrumpir. Su señoría, si me permite. No puede, señor Walsh. Lo cortó la juez Winters firmemente. Esta corte tiene preocupaciones sobre el patrón de intentos aparentes de aprovechar un embarazo no confirmado para ganancia financiera. En una decisión de 15 minutos, la ventaja se había desplazado decisivamente. La casa estaba segura, las demandas financieras fueron rechazadas, y el embarazo que se suponía que fuera su palanca más fuerte se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Los escalones del tribunal se convirtieron en un campo de batalla improvisado. Walsh caminó adelante, ladrando instrucciones en su teléfono mientras gesticulaba bruscamente para que Rodrigo e Isabela lo siguieran. Cuando llegamos al fondo de los escalones, Isabela de repente se separó de Rodrigo y Walsh, volviéndose para confrontarme directamente. ¿Crees que has ganado? Siseó. Esto no ha terminado, ni siquiera cerca. Señorita Parker, sugiero que se reúna con su abogado. Este no es el lugar para esta conversación. No me digas qué hacer, espetó.
Has estado planeando esta humillación durante meses. Isabel. Rodrigo había notado su ausencia y regresó, agarrando su codo con ira apenas contenida. No aquí, no ahora. Ella tiró su brazo lejos de él. No me toques. Esto es tu culpa también. Me prometiste que esto sería simple, que ella simplemente se rendiría. La desesperación cruda en su voz creó una burbuja momentánea de silencio a nuestro alrededor. Señorita Parker, dije en voz baja, su pelea no es conmigo, es con las decisiones que ha tomado. Walsh apareció entonces, moviéndose con velocidad sorprendente. Ambos ahora, comandó, insertándose físicamente entre Isabela y yo. Los autos están esperando. Mientras los pastoreaba, pude escuchar su intercambio acalorado continuar. El frente unido que habían presentado en la sala del tribunal se estaba disolviendo rápidamente bajo la presión de la derrota. Un reportero rompió la línea de seguridad, empujando un micrófono en mi dirección. Señorita Mendoza, ¿cómo responde a las alegaciones de que tendió una trampa a su esposo? Me detuve brevemente. No hubo trampa, repliqué, mi voz calmada y clara, solo consecuencias. 3 días después de la confrontación del tribunal, mi teléfono sonó con un número desconocido. Señorita Mendoza. Habla Emma Westfield, asociada de Arturo Walsh. El señor Walsh me ha pedido que le informe que ya no representa a Rodrigo Vázquez en sus procedimientos de divorcio. Walsh retirándose del caso representaba un cambio sísmico. Los abogados de primera línea como él raramente abandonaban clientes lucrativos a menos que previeran una derrota segura. Y puedo preguntar quién representará al señor Vázquez de ahora en adelante. Creo que el señor Vázquez la contactará directamente respecto a ese asunto. Traducción. Walsh estaba cortando sus pérdidas. Menos de 1 hora después, el mismo Rodrigo llamó. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Hola, Rodrigo. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos, en persona, sin abogados. Bien, el Capital Grill. 2 horas. No un restaurante público. La casa. Mi casa. Lo corregí automáticamente. Y no, prefiero territorio neutral. La sala de conferencias en el Hotel Stanley. 3A. Cuando llegué, Rodrigo ya estaba esperando. El cambio en él era inmediatamente aparente. Desaliñado, ojeras. El pulimiento acostumbrado había dado paso a un hombre que parecía no haber dormido apropiadamente en días. Estoy preparado para aceptar tu oferta de acuerdo original, dijo sin ceremonia. La casa permanece tuya. Tomaré la compra por mi interés en inversiones conjuntas. ¿Qué motivó este cambio de corazón? Isabela me mintió, dijo de manera categórica. Sobre todo, el bebé no es mío. La prueba lo confirma. Carlos Richardson también pidió una prueba. El niño es suyo. Su expresión se endureció. Isabela confesó después de la audiencia. Dijo que había estado viendo a Richardson continuamente durante toda nuestra relación. Dijo que me eligió porque yo era la mejor perspectiva para seguridad a largo plazo. Solo quiero que esto termine, continuó. No más corte, no más abogados, no más espectáculo público. Firmaré lo que quieras. Haré que Esperanza redacte los papeles finales. Dije, levantándome. Podemos completar esto para el final de la semana. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre Isabela y Richardson? Lo suficiente para estar preparada. Era la única explicación que obtendría. Los papeles de divorcio firmados se sentaron en mi escritorio, el punto final al final de una sentencia de 8 años. La disolución se completó con velocidad notable una vez que había rendido sus reclamos y aceptado mis términos. No había sentido triunfo cuando firmó, solo un sentido silencioso de finalización. No había vuelta de victoria, no celebración, solo el cierre gentil de una puerta que había estado entreabierta demasiado tiempo. Capítulo 6. La transformación. 6 meses después, me encontré parada en la sala principal de la casa de la playa, observando la transformación. Habían desaparecido las piezas de arte cuidadosamente curadas de Rodrigo, y los muebles formales en los que había insistido. En su lugar, asientos cómodos arreglados para mostrar la vista del océano, estantes llenos de volúmenes que realmente tenía intención de leer, y obras de arte que me hablaban a mí. Esperanza silbó apreciativamente mientras entraba con una botella de champán y 2 copas. Ahora finalmente se ve como tu lugar. Esa es la idea, repliqué. No más compromisos. La casa había sufrido más que cambios estéticos. Había hecho que el sistema de seguridad fuera completamente renovado, el baño principal rediseñado según mis preferencias, y más simbólicamente, el dormitorio principal reubicado a lo que había sido una suite de huéspedes con la mejor vista del océano. El viejo dormitorio,
el que había compartido con Rodrigo, ahora era mi oficina en casa. Por nuevos comienzos, ofreció Esperanza, alzando su copa. Y finales claros, repliqué, haciendo sonar la mía contra la suya. Las secuelas del divorcio se habían desarrollado con velocidad sorprendente. Rodrigo había partido hacia Chicago sin una mirada atrás, aparentemente ansioso por escapar de los susurros profesionales que habían seguido a nuestra separación de alto perfil. La historia de Isabela había tomado un giro más inesperado. Después de que las pruebas de ADN confirmaron a Carlos Richardson como el padre de su hija, inicialmente había perseguido demandas agresivas de manutención de menores. Luego, en un giro que había sorprendido a todos, se habían reconciliado. Las fuentes de Natalia reportaban que ahora estaban construyendo cautelosamente una vida juntos, con Richardson abrazando completamente la paternidad cuando su hija nació 3 meses atrás. ¿Has sabido algo de Rodrigo?, preguntó Esperanza. No directamente, repliqué. Su abogado contactó al mío sobre algunos asuntos fiscales finales el mes pasado, pero por lo demás, silencio. Que se quede así, declaró con franqueza característica. Los 2 meses que había pasado en la cabaña de mi padre después del divorcio habían proporcionado claridad inesperada. En ese espacio simple, rodeada de naturaleza y los ecos de memorias de la infancia, gradualmente me había reconectado con partes de mí misma que habían sido suprimidas durante mi matrimonio. La firma te extraña, ¿sabes?, dijo Esperanza. Tomar solo casos selectos tiene a todos preguntándose cuándo regresará la Patricia Mendoza completa. Después de regresar de la cabaña, había tomado la decisión deliberada de reducir mi práctica, seleccionando solo casos que realmente me interesaban. Estoy exactamente donde quiero estar profesionalmente, le aseguré. Calidad sobre cantidad. Mi carga de casos reducida me había permitido enfocarme más profundamente en cada cliente, mentorear abogados más jóvenes y reclamar tiempo para mí misma. Hablando de calidad, dijo Esperanza, buscando su teléfono, Eduardo me envió un listado que deberías ver. Esa propiedad adyacente a la cabaña de tu padre está saliendo al mercado el próximo mes. Tomé el teléfono, examinando las fotografías del pequeño lote frente al lago que vecindaba el retiro de montaña de mi padre. Durante mi estadía allí, a menudo había caminado pasándolo, admirando su posición. ¿Estás pensando lo que creo que estás pensando?, preguntó Esperanza. Tal vez, admití, una segunda casa, completamente diferente de esta, en algún lugar sin memorias, sin historia, solo posibilidades. No era un plan de escape o un movimiento estratégico, era simplemente una elección, hecha por deseo en lugar de necesidad. La mujer que había entrado a ese restaurante de mariscos 8 meses atrás no habría reconocido esta versión de sí misma, no en su nueva comodidad con la incertidumbre, no en su disposición a perseguir satisfacción sobre estatus. Recuerdo cuando te pregunté qué harías a continuación, observó Esperanza. Dijiste que no sabías. Y aún no lo sé completamente, repliqué. Pero ahora eso se siente como libertad, en lugar de incertidumbre. Mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. Feliz Día de la Independencia no oficial. Papá estaría orgulloso. Sonreí ante la conmemoración de mi hermano de lo que se había convertido en una celebración privada entre nosotros, marcando no el final doloroso de mi matrimonio, sino el comienzo de mi vida auténtica. El aire de la mañana estaba fresco contra mi piel, mientras sostenía café de una taza de cerámica hecha a mano. En la distancia, un cormorán llamó a través del agua, su voz inquietante resonando contra las montañas circundantes. Este momento, simple, pacífico, enteramente mío, se sentía como la culminación de un viaje que no sabía que había estado emprendiendo. Cuando caminé a ese restaurante de mariscos 2 años atrás, había recibido una invitación de boda el mes pasado. Carlos Richardson e Isabela Parker estaban formalizando su reconciliación, creando una unidad familiar legal con su hija, ahora una niña pequeña. No había decidido todavía si asistir, pero la invitación ya no llevaba peso emocional. Rodrigo permanecía en Chicago, apareciendo ocasionalmente en noticias financieras por logros profesionales moderados. Les deseaba bien con indiferencia genuina. Durante la tarde había traído visitantes inesperados. Esperanza emergió del asiento del pasajero, seguida por una mujer que no reconocí inmediatamente. Sorpresa, llamó Esperanza. Te traje a alguien que quería conocerte. La mujer desconocida era elegante,
tal vez de unos 50 años, con cabello plateado y los ojos agudos de alguien acostumbrada a evaluar situaciones rápidamente. Patricia, dijo Esperanza, te presento a la doctora Margaret Chen. Margaret, Patricia Mendoza. La doctora Chen extendió su mano con una sonrisa cálida. Señorita Mendoza, he escuchado cosas extraordinarias sobre su manejo de su caso de divorcio. Esperanza pensó que podríamos tener intereses mutuos. Mientras tomábamos café en el porche con vista al lago, la doctora Chen explicó su propuesta. Era psicóloga forense, especializada en casos de alto conflicto familiar. Su enfoque, dijo, fue notable no solo por su efectividad legal, sino por su compostura psicológica durante todo el proceso. No veía sentido en victimización o venganza emocional, repliqué. Mi enfoque se centró en resultados, no en sentimientos. Exactamente, asintió la doctora Chen. Estoy consultando en un caso en San Francisco, una situación compleja que involucra alegaciones de ocultación de activos, manipulación psicológica, y una esposa que ha sido sistemáticamente aislada de su propia base de poder financiero. Necesita a alguien que entienda tanto los aspectos legales como psicológicos de tales situaciones. Alguien que haya navegado personalmente estas aguas. ¿Qué tendría en mente exactamente?, pregunté. Consultoría, revisión de estrategia, tal vez algún testimonio limitado si el caso va a juicio, explicó la doctora Chen. Me gustaría saber más, dije finalmente, pero tendría condiciones: completa confidencialidad del cliente, participación limitada que no interfiera con mi práctica actual. La doctora Chen sonrió. No esperaría nada menos. Esto podría ser el comienzo de algo completamente nuevo, observó. Esperanza después de que se fueron. Usar tu experiencia para ayudar a otros navegando situaciones similares. Tal vez estuve de acuerdo, pero en mis términos, a mi ritmo. Por supuesto, sonrió Esperanza. La nueva Patricia Mendoza no hace nada que no sea completamente su elección. Mi teléfono zumbó con un mensaje de un número desconocido. Por un momento, mi corazón se aceleró, preguntándome si podría ser Rodrigo. En su lugar, era un mensaje simple de Carlos Richardson. Gracias por darme la oportunidad de conocer a mi hija. Espero que haya encontrado la paz que merece. Sonreí, eliminando el mensaje. Paz. Sí, eso era exactamente lo que había encontrado. Mientras las estrellas emergían sobre el lago oscurecido, consideré el camino que me había llevado aquí. La traición que había temido se había convertido en la catalizadora para el autodescubrimiento. Y la mujer que había emergido, fuerte, centrada, inquebrantablemente auténtica, era alguien de quien mi padre estaría genuinamente orgulloso. Capítulo 7. El legado. 5 años después de aquella noche en el restaurante de mariscos, me encontré parada en el podio de la sala de conferencias del Hotel Marriott, mirando una audiencia de 200 mujeres. El cartel detrás de mí leía: Navegando el divorcio de alto patrimonio. Estrategias para la protección y el empoderamiento. La conferencia anual se había convertido en el evento más esperado para mujeres enfrentando separaciones complejas, y mi presentación principal era el resultado de años construyendo una práctica especializada, que combinaba experiencia legal con comprensión psicológica profunda. La pregunta que recibo más frecuentemente, dije al micrófono, es ¿cómo sabía qué hacer? La respuesta es simple: no lo sabía, pero sabía quién era yo. Y eso hizo toda la diferencia. En la primera fila, Esperanza sonreía con orgullo. A su lado estaba la doctora Margaret Chen, ahora mi socia en Chen Mendoza Associates, una firma consultora que había crecido más allá de mis más ambiciosas expectativas. Eduardo había volado desde Chicago para la presentación, y en la tercera fila reconocí a varias clientas cuyas batallas habíamos ganado juntas durante los últimos años. Cuando mi esposo y su secretaria embarazada me dijeron que querían mi casa, continué, pensaron que tenían toda la ventaja. Lo que no sabían era que durante meses había estado documentando, preparando, protegiendo mis activos, no porque fuera una esposa paranoica, sino porque era una mujer de negocios inteligente que reconocía las señales de peligro. La audiencia estaba completamente silenciosa, cada mujer absorta en una historia que resonaba con sus propias experiencias o miedos. El secreto no es nunca confiar, es confiar, pero verificar, es amar completamente, pero protegerse completamente, es construir una vida compartida sin perder tu identidad individual. Había perfeccionado esta presentación a lo largo de años, refinando el mensaje de supervivencia estratégica sin amargura, de fuerza sin venganza. Mi casa, la casa que ellos querían, no era solo una propiedad, expliqué,
Era el símbolo de mi independencia, mi visión, mi futuro. Cuando la protegí, me estaba protegiendo a mí misma. Y hoy, 5 años después, esa casa sigue siendo mía, no porque derroté a mi ex esposo en la corte, sino porque nunca dejé de ser dueña de mi propia vida. El aplauso que siguió fue largo y entusiasta. Durante la sesión de preguntas y respuestas, las historias emergieron, mujeres que habían usado mis estrategias para proteger negocios familiares, madres que habían asegurado el futuro educativo de sus hijos, profesionales que habían mantenido sus carreras intactas a través de divorcios tumultuosos. Cada éxito se sentía como una validación no solo de mis métodos, sino de la decisión que había tomado de transformar mi experiencia en algo más grande que mi historia personal. Después de la conferencia, me reuní con Esperanza y la doctora Chen en el bar del hotel. Era nuestra tradición celebrar cada presentación principal con una copa de vino y una revisión honesta del desempeño. Cada vez mejor, observó la doctora Chen, alzando su chardonnay. La parte sobre verificar pero confiar fue particularmente poderosa. ¿Has considerado expandir esto a un libro?, preguntó Esperanza. ¿Tienes suficiente material de casos para llenar varios volúmenes? Había estado considerando precisamente esa posibilidad. Las notas de mis presentaciones, combinadas con estudios de casos anónimos de nuestra práctica, podrían crear un recurso valioso para mujeres navegando transiciones similares. Tal vez, dije, pero solo si puedo mantener el enfoque en el empoderamiento estratégico en lugar de la venganza emocional. Esa distinción, señaló la doctora Chen, es exactamente lo que hace tu enfoque tan efectivo. No se trata de castigar a los ex esposos, se trata de proteger futuros. Mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. Presentación increíble. Papá estaría estallando de orgullo. Cena mañana antes de mi vuelo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Esperanza de repente, de cómo se desarrolló todo, de no haber intentado salvar tu matrimonio. Era una pregunta que me hacían ocasionalmente, usualmente de mujeres que luchaban con su propia decisión de quedarse o irse. Mi respuesta siempre era la misma: no se puede salvar algo que nunca fue real, dije. Mi matrimonio con Rodrigo era una actuación, cuidadosamente coreografiada para audiencias externas. Lo que construí después, mi práctica, mis hogares, mis relaciones, eso es auténtico, eso vale la pena proteger. Mientras nos separábamos para la noche, mi teléfono sonó con una llamada de un número que no reconocí. Patricia Mendoza. La voz era joven, nerviosa. Sí. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Amanda Restrepo. Soy abogada en Phoenix. Acabo de escuchar su presentación en streaming. Y necesito su ayuda. Durante los siguientes 20 minutos, Amanda describió una situación devastadoramente familiar. Un esposo que había estado manipulando silenciosamente las finanzas familiares, una amante embarazada, amenazas veladas sobre custodias y ella consideraba el divorcio. No sé por dónde empezar, concluyó Amanda, su voz quebrada por la emoción contenida. Empiezas documentando todo, le dije, mi voz tomando el tono firme pero tranquilizador que había perfeccionado con clientes durante los años. Y empiezas protegiendo lo que es tuyo. Enviaré a mi asistente tu información de contacto mañana. Vamos a hablar apropiadamente y hacer un plan. Después de colgar, permanecí en el vestíbulo del hotel por un momento, procesando la llamada. 5 años después, las historias seguían siendo las mismas. Los detalles variaban, pero los patrones permanecían constantes. Manipulación, engaño, mujeres que se encontraban luchando por lo que habían ayudado a construir. Pero ahora había una diferencia. Ahora había recursos, estrategias, una comunidad de mujeres que habían navegado estas aguas y emergido más fuertes. Amanda Restrepo no tendría que enfrentar su batalla sola. Conduje de vuelta a la casa de la playa bajo un cielo estrellado. La casa aparecía ante mí, iluminada suavemente por la iluminación del paisaje, exactamente como la había envisionado años atrás. En mi estudio, el que una vez había sido el dormitorio que compartía con Rodrigo, los archivos de casos se organizaban meticulosamente en estantes personalizados. Cada carpeta representaba a una mujer que había reclamado su poder, protegido su futuro, rehecho su vida en sus propios términos. Mi laptop mostraba el borrador de un artículo para Harvard Law Review sobre la evolución del derecho de divorcio en la era digital. Al lado estaba el esquema para el libro que había estado considerando, Blindaje estratégico, protegiendo tu futuro en relaciones de alto riesgo. Pero esta noche, en lugar de trabajar, me serví una copa de vino y salí a la terraza. El océano se extendía infinitamente ante mí,
las olas creando su ritmo eterno contra los acantilados. Saqué mi teléfono y marqué un número familiar. ¿Cómo estuvo la presentación?, preguntó Carlos Richardson cuando contestó. Durante los años, Carlos y yo habíamos desarrollado una amistad inesperada. Su hija, ahora de 5 años, ocasionalmente aparecía en nuestras conversaciones telefónicas, una niña brillante y feliz que nunca sabría el papel que había jugado inadvertidamente en mi transformación. Poderosa, repliqué. Cada vez que comparto la historia, se siente menos como mi historia personal y más como una plantilla para otras. Esa es la marca de una verdadera líder, observó Carlos. Transformar el trauma personal en cambio sistémico. ¿Cómo están Isabela y la pequeña? Bien, realmente bien. En realidad, su voz se suavizó con afecto genuino. Isabela ha estado considerando volver a la escuela. Quiere estudiar psicología infantil. Dice que quiere ayudar a familias a navegar transiciones difíciles. Sonreí ante la ironía. Círculo completo, algo así. Y Patricia, ella quiere que sepas que está agradecida por cómo manejaste todo, por darle la oportunidad de encontrar su verdadero camino. Era un mensaje inesperado, pero bienvenido. No porque necesitara la absolución de Isabela, sino porque representaba el tipo de cierre maduro que pocas situaciones complejas lograban. Dale mis mejores deseos, dije sinceramente. Después de colgar, permanecí en la terraza hasta altas horas, reflexionando sobre los caminos entrelazados que nos habían llevado a todos a este punto. Rodrigo construyendo una nueva carrera en Chicago, Isabela persiguiendo educación y propósito, Carlos criando a su hija con amor y dedicación, y yo, parada en la terraza de la casa que había protegido, mirando un futuro que era enteramente de mi propia creación. Mi teléfono vibró con un último mensaje de la noche, este de una mujer llamada Sara en Seattle. Acabo de ver su presentación. Mi esposo me dijo anoche que está dejándome por su asistente de 25 años. Quieren la casa que heredé de mi abuela. ¿Podemos hablar? Escribí una respuesta rápida. Absolutamente. Mi asistente la contactará mañana. No está sola en esto. Mientras enviaba el mensaje, me di cuenta de que este era mi legado. No la casa que había protegido, no la batalla legal que había ganado, sino la red de fuerza que había ayudado a crear. Cada mujer que empoderaba creaba ondas, ayudando a otra, construyendo una comunidad de supervivientes que se habían negado a ser víctimas. 10 años habían pasado desde aquella noche en el restaurante, cuando Rodrigo e Isabela pensaron que me tenían acorralada. Una década de crecimiento, transformación y un propósito que nunca había imaginado cuando comencé este viaje. Estaba parada en mi oficina privada, anteriormente el dormitorio principal que había compartido con Rodrigo, revisando los planos arquitectónicos para mi próximo proyecto. El Centro Chen Mendoza para la Planificación de Transición Familiar estaría ubicado en un edificio histórico restaurado en el centro, ofreciendo servicios integrales para mujeres navegando divorcios complejos. El centro combinaría consultoría legal, apoyo psicológico, planificación financiera y entrenamiento de vida bajo un solo techo. Era ambicioso, innovador, y exactamente el tipo de recurso que habría valorado durante mis propios momentos más oscuros. Los permisos llegaron, anunció Esperanza, entrando con una carpeta gruesa. Construcción puede comenzar el próximo mes. Perfecto. Estudié los planos una vez más, visualizando los espacios donde las mujeres encontrarían las herramientas y el apoyo para reclamar sus vidas. ¿Alguna palabra del equipo de recaudación de fondos? Mejor de lo esperado. La contribución anónima que llegó ayer nos llevó más allá de nuestro objetivo. Esperanza hizo una pausa. ¿Estás segura de que no quieres saber quién fue? Sonreí. Algunas cosas son mejores como misterios, aunque tenía mis sospechas. El monto exactamente lo que habría costado renovar una mansión de estilo mediterráneo, y el momento sugería una fuente particular. Pero si Rodrigo había elegido contribuir anónimamente al centro, respetaría su privacidad. Era quizás su propia forma de hacer las paces con el pasado. ¿Lista para el anuncio esta noche?, preguntó Esperanza. Más que lista. Esa tarde, mientras me preparaba para el evento, reflexioné sobre el arco de mi viaje. La mujer que había caminado al restaurante de mariscos una década atrás había estado operando desde un lugar de fuerza oculta, protegiendo secretos que ni siquiera su esposo conocía. La mujer que se pararía ante las cámaras esta noche operaba desde transparencia completa, fuerza que ya no necesitaba esconderse detrás de estrategias defensivas. El centro de convenciones estaba lleno cuando llegué. Reporteros, colegas legales,
clientes actuales y anteriores, oficiales electos, y docenas de mujeres que habían seguido mi trabajo durante los años. La doctora Chen ya estaba en el podio, presentando la investigación que había informado nuestro enfoque. Los métodos tradicionales de apoyo al divorcio, estaba diciendo, se enfocan en la sanación emocional después del hecho. Nuestro modelo enfatiza la preparación estratégica y el empoderamiento preventivo. Cuando llegó mi turno de hablar, miré la audiencia llena y sentí el peso del momento. Hace 10 años comencé. Me senté en un restaurante mientras mi esposo y su secretaria embarazada me explicaban cómo planeaban tomar mi casa en nuestro divorcio. Pensaron que tenían toda la ventaja. Hice una pausa, sonriendo ante el recuerdo que una vez había llevado solo dolor. No sabían que había estado preparándome para ese momento durante meses, documentando, protegiendo, planeando, no porque fuera paranoica, sino porque era estratégica. La audiencia estaba completamente silenciosa, colgando de cada palabra. El Centro Chen Mendoza existe para que ninguna mujer tenga que enfrentar tal momento sin preparación, sin apoyo, sin el conocimiento de que tiene opciones. Mi voz se fortaleció con convicción, porque cuando conoces tu valor y proteges tu futuro, no hay ultimátum que pueda quebrantarte. El aplauso fue atronador, pero no fue el sonido lo que me conmovió. Era la expresión en los rostros ante mí, esperanza, determinación, reconocimiento. Estas mujeres veían en mi historia no una advertencia, sino un plan para la supervivencia. Durante la recepción que siguió, se me acercó una mujer joven que reconocí de mi presentación del año pasado. Señora Mendoza, dijo, extendiendo su mano. Soy Rachel Martínez. Usted me ayudó con mi divorcio el año pasado, por supuesto. ¿Cómo van las cosas? Su sonrisa era radiante, mejor de lo que nunca imaginé. Mantuve mi negocio, conseguí custodia compartida, y acabo de comprar mi primera casa. Mi propia casa, completamente mía. Eso es maravilloso, Rachel. Pero esa no es la mejor parte, continuó. Comencé un grupo de apoyo para mujeres que pasan por divorcios en mi área. Usamos sus estrategias, sus principios. Ya hemos ayudado a 12 mujeres a proteger sus activos y reconstruir sus vidas. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ese es el verdadero trabajo, Rachel. Mujeres ayudando a mujeres, fuerza que se construye sobre sí misma. Mientras la recepción se calmaba, encontré un momento de quietud en el balcón del centro de convenciones. La ciudad se extendía abajo, las luces parpadeando como estrellas terrestres. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Vi tu anuncio en las noticias. El centro suena increíble. Espero que ayude a muchas mujeres a encontrar la fuerza que tú encontraste. Rodrigo, después de todos estos años, una simple nota de reconocimiento. Escribí una respuesta breve. Gracias. Espero que estés bien. No hubo respuesta, ni la esperaba, pero el mensaje se sentía como otra pieza de cierre. Otra confirmación de que todos habíamos encontrado nuestros caminos hacia adelante. Eduardo apareció a mi lado, 2 copas de champán en las manos. Penny, por tus pensamientos. Solo reflexionando sobre los viajes, dije, aceptando la copa. Hace 10 años, estaba luchando por mantener una casa. Esta noche, estoy lanzando un centro que ayudará a miles de mujeres a mantener sus hogares, sus negocios, sus futuros. Papá solía decir que las mejores lecciones vienen de los maestros más duros, observó Eduardo. Rodrigo e Isabela fueron ciertamente eso. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no hubieran intentado tomar la casa? Si simplemente hubieran pedido un divorcio simple? Consideré la pregunta. Probablemente habría aceptado un acuerdo mediocre, tomado mi parte, y comenzado de nuevo en algún lugar más pequeño. No habría descubierto realmente mi propia fuerza. Construido todo esto, gesticuló hacia la ciudad abajo, representando no solo el centro, sino toda la red de influencia e impacto que había creado. No estuve de acuerdo. Su codicia me forzó a luchar, y luchar me enseñó que era más fuerte de lo que jamás había sabido. Brindamos bajo las estrellas, hermanos que habían atravesado tormentas juntos y emergido con propósito compartido. 3 horas después, estaba parada en la terraza de mi casa de la playa, el océano extendiéndose infinitamente ante mí. La casa se había convertido en más que un hogar. Era un símbolo de todo lo que había protegido y todo lo que había construido. Pero esta noche, por primera vez en años, no se sentía como un refugio o una fortaleza. Se sentía simplemente como casa. Saqué mi teléfono y marqué un número que había estado considerando durante semanas. David Chen Arquitectos, contestó una voz familiar.
David era el hijo de la doctora Chen, un arquitecto sostenible que había diseñado varios de mis proyectos recientes. David, soy Patricia, espero no estar llamando demasiado tarde. En absoluto, ¿qué puedo hacer por ti? He estado pensando sobre esa propiedad frente al lago en las montañas. ¿Estarías interesado en diseñar algo especial? No solo una cabaña, sino un verdadero retiro, algún lugar donde las mujeres puedan venir para sanar, planear, reconectarse consigo mismas. Un centro de bienestar integrado con la naturaleza, dijo, inmediatamente captando la visión. Me encanta la idea. ¿Cuándo quieres comenzar? Tan pronto como sea posible. Mientras colgaba me di cuenta de que había tomado otra decisión que cambiaría la vida sin ansiedad o planificación excesiva. Solo una elección clara hecha desde un lugar de claridad sobre quién era y lo que valoraba. La mujer que había caminado al restaurante, hace una década, había estado operando desde miedo disfrazado como preparación. La mujer que se pararía ante los arquitectos mañana operaba desde amor. Amor por sí misma, por su trabajo, por las mujeres cuyas vidas podría tocar. Esa transformación, más que cualquier victoria legal o éxito profesional, era su verdadero logro. Mientras las olas chocaban rítmicamente contra los acantilados abajo, Patricia Mendoza sonrió hacia el futuro que había elegido crear. Un futuro donde la casa que una vez había luchado por mantener era solo el comienzo de algo mucho más grande, un legado de fuerza que se extendería mucho más allá de cualquier propiedad, tocando vidas que aún no había conocido, empoderando a mujeres que aún no habían nacido. La secretaria de su esposo había aparecido con un bebé, queriendo su mansión. Ahora ella era dueña no solo de esa mansión, sino de su destino completo. Y eso, decidió mientras las estrellas brillaban sobre el océano Pacífico, valía cada momento de la batalla. 15 años después de aquella noche que cambió todo, Patricia Mendoza Chen estaba parada en la terraza de la casa de retiro en las montañas, observando a un grupo de mujeres participar en una sesión de planificación estratégica junto al lago. El Centro de Bienestar para Transiciones había hospedado a más de 1000 mujeres en sus primeros 5 años, convirtiéndose en un modelo replicado en 4 estados. Su teléfono vibró con un mensaje de su hija adoptiva, Amanda. Antes Amanda Restrepo, la joven abogada cuya llamada desesperada años atrás había florecido en una relación madre-hija elegida. Mamá P.E. Acabo de ganar mi primer caso mayor usando tus estrategias. Mi clienta mantiene su negocio familiar y la custodia completa. Gracias por enseñarme que la fuerza es una elección. Patricia sonrió, escribiendo de vuelta, estoy muy orgullosa. Recuerda, tú elegiste luchar. Yo solo te ayudé a ver que tenías las herramientas. En la distancia, pudo ver la mansión de la costa, ahora convertida en la sede permanente del Centro Chen Mendoza, sus ventanas brillando como faros para las mujeres que buscaban reclamar sus vidas. La casa por la que una vez había luchado se había convertido en símbolo de algo mucho más grande, la prueba de que cuando conoces tu valor y proteges tu futuro, no hay ultimátum en el mundo que pueda quebrantarte. Y esa lección, transmitida de mujer a mujer, de madre elegida a hija elegida, era el legado más poderoso de todos.